pues ya pues demos inicio. Entonces, el primer caso es un hombre de 26 años que es llevado a la consulta de neurología tras presentar 3 episodios en los últimos 6 meses. Su pareja describe que estando sentado el paciente de repente deja de responder, mira fijamente al vacío y comienza a realizar movimientos repetitivos con los labios, como chupeteo, y a frotarse las manos de forma desorganizada. El episodio dura aproximadamente de 1 a 2 minutos. Posteriormente, el paciente experimenta confusión, desorientación y dificultad para encontrar palabras durante aproximadamente 15 minutos. Como antecedente de importancia, la madre del paciente refiere que él tuvo una crisis febril prolongada a los 14 meses de edad. En la resonancia magnética se puede ver en la secuencia Freyre como una hiperintensidad y pérdida de volumen en el hipocampo derecho. Entonces, ya teniendo el caso, la primera pregunta es la siguiente. De acuerdo con la clasificación actual de la ILAE, ¿cómo se clasificaría este tipo de crisis inicial que presenta este paciente? A. Crisis generalizada tónico-clónica, crisis focal con alteración de la conciencia, o focal consciente diferida, crisis focal con alteración de la conciencia y automatismos, o crisis de ausencia típica. Damos 2 minutos. Ya acabo de colocar la encuesta. Listo, gracias. 2 minutos yo creo, estaría bien. Sí, dale. Listo. Listo. Entonces la respuesta es la C. Bueno, entonces ya explicando un poquito el por qué es la C, que es una crisis focal con alteración de la conciencia de automatismos, pues para entender estas crisis es necesario saber dónde y cómo va a empezar la descarga eléctrica en el cerebro. Como ya revisamos en la sesión pasada, la clasificación de la ILAE la divide en crisis focales, generalizadas y de origen desconocido. En este caso, pues es una crisis focal y las crisis focales es cuando la actividad eléctrica normal se va a originar en una red neuronal limitada de un solo hemisferio cerebral y pues este a menudo es solamente en un solo lóbulo y pues este suele ser como específico. Entonces es importante saber que como la descarga va a empezar en un lugar exacto, los primeros síntomas van a reflejar la función de esta zona. Entonces, por ejemplo, si empieza en la corteza motora, este, pues el paciente va a empezar a mover la mano. Si empieza en la corteza visual, va a empezar a ver luces.
Y si empieza en un lóbulo temporal, pues va a tener alteraciones de memoria o los automatismos orofaciales, como es este caso. En las crisis focales, pues estas también se van a dividir en de conciencia preservada y no preservada. En las de la conciencia preservada, pues el paciente se da cuenta de todo lo que está pasando. En este caso, pues él va a sentir de pronto que su brazo se está moviendo o va a empezar a sentir olores extraños. En cambio, en las de las alteraciones de la conciencia, la descarga se propaga a zonas a través de diferentes vías polisinápticas hacia el tronco encefálico y hacia toda la parte del tálamo medial, lo que va a inducir una inhibición funcional indirecta de la corteza asociativa frontoparietal bilateral, lo cual se va a encargar de mantenernos despiertos y conectados. Y en este caso, pues puede estar el paciente con una mirada fija, no va a responder y pues suele tener amnesia del evento. Algo importante también para resaltar es que en este caso de este tipo de crisis, el paciente siempre va a tener un periodo posictal, pues como solamente un lado del cerebro es el que va a trabajar como en exceso, al terminar la crisis, esa zona va a quedar como agotada. Entonces, en esa sensación como de agotamiento, el paciente va a experimentar la dificultad para hablar, las debilidades de un solo lado del cuerpo o incluso las confusiones. En este caso, la crisis inició en las estructuras límbicas del lóbulo temporal. En este caso, pues fue el derecho, donde vamos a tener lo que es el hipocampo, la amígdala y la circunvolución parahipocampal. Ya hablando como un poquito de los automatismos, estos son los movimientos reflejos primitivos que son coordinados por las estructuras subcorticales. En este caso, pues como la amígdala y las redes operculares rítmicas de todo el tronco cerebral. Y cuando la descarga eléctrica invade el lóbulo temporal mesial, va a liberar o estimular estos centros primitivos. En este caso, lo que provoca que el paciente actúe como si estuviera saboreando o masticando la comida. Listo. ¿Alguna duda con eso? Listo. Entonces la siguiente pregunta: ¿cuál es el diagnóstico sindromático y la etiología más probable en este paciente considerando los hallazgos de la resonancia magnética? A. Epilepsia mioclónica juvenil debido a un trastorno genético. B. Epilepsia del lóbulo temporal mesial secundario, esclerosis hipocámpica. C. Epilepsia focal idiopática benigna de la infancia. O D. Crisis sintomática aguda por neuroinfección. Ya coloqué la encuesta. No sé, Angie, varias personas se han conectado como después de que hayas colocado como el caso. No sé si de pronto podamos verlo rapidito y Ah, sí, volver a la ya lo pregunta. debo. Listo, ya lo debo. Ahí está. Gracias. Es que sí, fueron como 5 personas que se acaban de conectar. Yo creo que ya. Listo. Ahí está la pregunta.
Listo. Entonces la respuesta es la B. Bueno, ya para explicar un poquito esto, pues recordar que el hipocampo es una estructura esencial para lo que es la memoria episódica y en especial esta estructura tiene una extrema susceptibilidad metabólica que se concentra sobre todo en lo que es la región CA1 y la CA3. Entonces, en el caso de este paciente, al sufrir una crisis febril prolongada a los 14 meses, esto ocasionó que se desencadenara toda una cascada neurotóxica. Entonces, esta cascada neurotóxica inicia con la excitotoxicidad por glutamato, donde va a haber una sobrecarga de calcio y el exceso de glutamato va a estimular los receptores NMDA y los AMPA. Esto lo que genera es una entrada masiva de calcio al interior de todas las neuronas piramidales del hipocampo y este calcio va a activar las enzimas destructivas como las caspasas y las calpaínas. Estas enzimas, como ya sabemos, pues van a inducir la apoptosis de las neuronas, específicamente de estas áreas, y al tener como una apoptosis, todo este espacio va a ser invadido por astrocitos reactivos que van a generar procesos de cicatrización conocidos como la gliosis fibrilar, que es la que se manifiesta en la resonancia magnética, que es esa hiperdensidad, y pues es el foco inicial de esta crisis focal. Listo, entonces ya con el caso 1, pues ya vamos a pasar al caso 2. Entonces, bueno, en este caso es una niña de 6 años que es llevada a la consulta de pediatría por recomendación de su maestra de escuela. La profesora reporta que la niña tiene constantes episodios de distracción durante las clases en los cuales detiene abruptamente lo que está haciendo, mira fijamente hacia la nada y no responde cuando se le llama por su nombre. Los episodios duran entre 5 a 15 segundos y ocurren múltiples veces al día. Los padres han notado un comportamiento similar en la casa mientras cena o juega y describen que a veces los episodios se acompañan de un leve parpadeo rápido. Inmediatamente después de terminar el evento, la niña continúa exactamente como con la actividad o frase que estaba realizando sin presentar confusión ni letargo. No hay antecedentes médicos de importancia y su desarrollo psicomotor es completamente normal para su edad. En el consultorio, el médico le pide a la paciente que realice hiperventilación soplada activamente durante 3 minutos, lo cual desencadena con éxito uno de los episodios descritos. Entonces, ya con el caso, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es el tipo de crisis epiléptica que presenta esta paciente? A, crisis focal consciente. B, crisis focal con alteración de la conciencia. C, crisis generalizada de ausencias típicas. O D, crisis generalizada mioclónica.
Listo, entonces la respuesta sería crisis generalizada y ausencias típicas. Realmente este caso es muy caso de libro con respecto a las generalizadas y ausencias, pero pues vamos a hablar un poquito pues de cómo son estas crisis generalizadas. Entonces, tenemos en cuenta que una crisis generalizada, la descarga eléctrica normal se va a originar más como en un punto profundo, habitualmente como en circuitos entre el tálamo y la corteza, y estos se propagan de forma masiva, simultánea y simétrica a los dos hemisferios cerebrales desde el primer milisegundo. Entonces, se da la descarga en un punto, pero este se propaga de manera rápida. Entonces, como se ven afectados ambos hemisferios, el paciente va a perder la conexión con el entorno de golpe y sin un aviso previo. También recordar que pues estos movimientos van a afectar ambos lados del cuerpo. De igual forma, desde el principio, como lo es en el caso de las tónico-clónicas o las mioclónicas, o en este caso de las ausencias, se va a producir una desconexión abrupta de la mirada por unos segundos, sin ruidos ni caídas por aproximadamente 10 segundos y retoma donde se quedó sin ninguna confusión posictal, a diferencia de las focales. En la crisis de ausencias típicas, sobre todo estas ausencias típicas de la infancia, el problema es más que todo genético, donde existe una disfunción de los canales de calcio de bajo umbral tipo T, que están localizados en las neuronas del tálamo. Estos canales se van a activar de golpe generando ráfagas de impulsos eléctricos rítmicos e hipersincrónicos. El tálamo también empieza a disparar ráfagas masivas tanto hacia la corteza cerebral y esta responde de vuelta al tálamo. Entonces, con este tipo de descarga se va a generar un bucle que secuestra a ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, lo que va a apagar la conciencia y va a producir el arresto conductual. Eh, el caso de las clonidades palpebrales que se describían también son un reflejo motor de esta misma oscilación eléctrica rítmica. Y con respecto a la maniobra de la hiperventilación, esta se realiza sobre todo para disparar este tipo de crisis, es como de las cosas que siempre se realizan, y es que al respirar rápido se va a limitar el CO2, lo que va a elevar el pH en la sangre, lo que va a causar pues una alcalosis respiratoria y va a provocar una leve vasoconstricción cerebral. Este cambio químico va a alterar el umbral de los canales de calcio tipo T, lo que va a reproducir toda la crisis de forma inmediata. Listo. Entonces la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué característica clínica permite diferenciar de manera más confiable una crisis de ausencia típica de una crisis focal con alteración de la conciencia? A, la presencia de automatismos motores sutiles como el parpadeo. B, el desencadenamiento de la crisis mediante la privación de sueño. C, la ausencia completa de un periodo de confusión o desorientación posictal con un retorno inmediato a la línea de base. O D, la duración del episodio por más de 2 minutos.
Listo. Entonces la respuesta es la C. La ausencia completa de un periodo de confusión o desorientación posictal con un retorno inmediato a la línea de base. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta lo que es la diferencia entre las crisis de ausencia generalizadas y las crisis focales con alteración de la conciencia. Entonces, en las crisis de ausencia generalizadas, vamos a tener que el inicio es súbito, no nos va a dar ningún tipo de aviso y la duración es muy breve, de más o menos de 5 a 15 segundos. Los automatismos en este caso son mucho más sutiles, como los parpadeos rápidos o movimientos muy leves de los dedos. Y el estado posictal realmente es inexistente, no hay como ese estado de confusión. Y el retorno inmediato a la conciencia va a ser total en el mismo milisegundo que acaba la descarga. Y en la crisis focal con la alteración de la conciencia, el inicio sí es un poquito ya más gradual, ya va a durar un poquito más de tiempo. El paciente empieza a sentir como avisos, en algunos casos los pacientes empiezan a sentir miedos o empiezan a sentir como olores extraños, como a caucho quemado o epigastralgias, o hay diferentes formas de manifestarse, pero les empiezan a dar como esos avisos. La duración en este caso es mucho más prolongada, de 1 a 2 minutos, y los automatismos aquí sí son más complejos y desorganizados. En los casos de estas crisis focales, los pacientes suelen tener automatismos como los chupeteos intensos, como era también como el caso del caso anterior, donde tenían como estos automatismos de chupeteo. También pueden tener automatismo de abotonarse las camisas o empezar a caminar sin rumbo por la casa. Y ellos ya empiezan a sentir esto como un aviso. Entonces ellos ya más o menos saben cuándo les va a pasar y presentan este tipo de automatismos posteriores al aviso que ya les estaban dando. En este caso, el estado posictal sí es mucho más prolongado. Eh, puede presentarse con confusiones, somnolencias, disfasia y también con amnesias transitorias de 5 a 15 minutos. Y el retorno a la conciencia también va a ser más gradual y el periodo de recuperación es eh, lento. Entonces dura como minutos para ya volver en sí. Listo, entonces ya la siguiente pregunta es, ¿cuál es el fármaco de primera línea de elección para el tratamiento específico de la crisis de ausencias típicas si la paciente no presenta ningún otro tipo de crisis, como las tónico-clónicas? O sea, solamente las crisis de ausencias típicas. Listo. Entonces la respuesta para esta es
la etotuximida. La etosuximida es uno de los fármacos que más se están utilizando para las crisis generalizadas de ausencias típicas. Em, este fármaco actúa de manera selectiva, bloqueando los canales de calcio tipo T en el tálamo. Entonces, al cerrarlos, pues va a impedir que el tálamo vaya a generar estas ráfagas hipersincrónicas, lo que pues nos va a romper este bucle oscilatorio de la corteza y lo que, a diferencia del ácido valproico, que también es uno de los fármacos que también se utilizan para crisis generalizadas, es que el ácido valproico sí tanto bloquea estos canales, pero también aumenta el GABA y bloquea los canales de sodio. Realmente, la etosuximida tiene muchos menos efectos secundarios, como el aumento de peso y la hepatotoxicidad que tiene el ácido valproico. Entonces, en los casos en que solamente son generalizadas de ausencia, se recomienda muchísimo más utilizar estos porque tiene menos efectos y actúa específicamente para este tipo de crisis. Por otro lado, la carbamazepina y la fenitoína, estos sí lo que hacen es que van a aumentar la conductancia de los receptores de GABA y esto va a prolongar la inactivación de los canales de sodio, lo que va a causar que en vez de frenar las crisis se sincronicen aún más este circuito, lo que va a provocar ausencias mucho más prolongadas y frecuentes. Entonces, el fármaco para elegir en este tipo de ausencias sin que haya ninguna otra cosa más es la etosuximida. Listo, entonces pasemos ahora al caso 3. Entonces, en este caso, tenemos a una estudiante universitaria de 19 años que acudió a urgencias tras presentar una crisis tónico-clónica generalizada por la mañana, justo después de despertarse. Al interrogarla dirigidamente, la paciente refiere que desde hace un año, especialmente en las mañanas, cuando está privada de sueño o bajo estrés por los exámenes, presenta sacudidas físicas o brincos involuntarios y súbitos en los brazos que a veces causan que pueda tirar el teléfono o la taza de café. Eh, Ella no pierde la conciencia durante estas sacudidas matutinas y el electroencefalograma muestra descargas de punta onda y polipunta onda generalizadas simétricas desencadenadas por la estimulación luminosa intermitente, conocido como fotoparoxismo. Entonces, la primera pregunta de este caso es, ¿cuál es el síndrome epiléptico más probable en esta paciente? A, epilepsia de ausencias infantiles; B, epilepsia mioclónica juvenil, conocido también como síndrome de Hans; C, epilepsia focal del lóbulo frontal; o D, síndrome de Lennox-Gastaut. Ya está la encuesta. Listo, gracias.
Listo. Entonces la respuesta es epilepsia mioclónica juvenil o síndrome de Hansen. Entonces, bueno, hablando de la epilepsia mioclónica juvenil, esta es un síndrome de epilepsia generalizada genética que se caracteriza por tener más de un tipo de crisis en un mismo paciente. En este caso, tenemos como una triada clásica en el que se caracteriza por las mioclonías, por las crisis tónico-clónicas generalizadas y por ausencias sutiles que estas realmente dan en un tercio de los pacientes. No se presentan todos, o sea, esta triada no es que siempre se vayan a presentar las tres. Puede pasar que se presenten las tres, pero normalmente siempre es entre la 1 y la 2. Bueno, en este caso, el cerebro de estos pacientes tienen una hiperexcitabilidad cortical generalizada de origen genético. En este origen genético son sobre todo canales iónicos que están mal regulados, eh, lo que pues nos va a producir una inestabilidad eléctrica que es sensible a cambios del estado biológico. Por esta razón es que es mucho más vulnerable durante las primeras horas después de despertarse, porque pues la transición entre el sueño y la vigilia requieren de una sincronización corticotalámica normal, y pues en este proceso se va a sobreestimular la corteza motora frontal, desatando las mioclonías. Estas mioclonías son descargas eléctricas ultracortas, que son de milisegundos. Estas realmente no duran lo suficiente como para desorganizar todas las redes profundas encargadas de mantener la alerta de la paciente. Pero en los casos en los que hay privación de sueño o factores estresantes o consumo excesivo de alcohol, se va a empezar a desplomar este umbral convulsivo y todas estas mioclonías se van a agrupar en ráfagas y se van a propagar generando las crisis tónico-clónicas generalizadas. Listo. Entonces la siguiente pregunta de este mismo caso es, teniendo en cuenta la edad y el sexo de la paciente, ¿cuál de los siguientes fármacos sería la primera línea de tratamiento de elección para controlar su síndrome epiléptico de forma segura? Recordemos que la paciente tiene 19 años. Listo. Entonces la respuesta para esta es el levetiracetam. Bueno, realmente
El ácido valproico podría también usarse, sin embargo, tiene como sus detalles en esta paciente. El ácido valproico, pues como ya les había mencionado, pues este actúa bloqueando canales de sodio, también bloquea pues, los canales de calcio tipo T en el tálamo y va a aumentar los niveles de GABA. Este es muy bueno para controlar de manera efectiva estas crisis de este síndrome. Sin embargo, pues es importante recordar que es altamente teratogénico, por lo cual se suele restringir en mujeres en edad fértil. Se puede usar, pero teniendo en cuenta como una anticoncepción muy bien hecha y muy bien controlado. Sí se puede usar, pero pues por eso realmente se prefiere usar el levetiracetam, porque pues este también tiene una buena acción en este tipo de síndromes. El mecanismo de acción de este es modular la liberación de los neurotransmisores excitatorios, como lo es el glutamato. Este se une a las vesículas sinápticas CB2A y controla todas tanto las mioclonías como las crisis generalizadas. Y pues este tiene un perfil mucho más seguro para las mujeres jóvenes. Tiene también sus efectos adversos, sobre todo en la parte comportamental, pero pues realmente es que todos los medicamentos anticrisis tienen como sus efectos. Entonces, en este caso siempre es ver como el riesgo-beneficio de como qué es lo que más nos sirve en este momento para la paciente. También como para recordar también que en el caso también de la carbamazepina, este es un fármaco como de un espectro mucho más estrecho, se usa más que todo, sino es que siempre para las crisis focales, porque si se llegase a usar en este tipo de síndromes, esto puede llegar a alterar los circuitos eléctricos del tálamo y producir todo un evento adverso, como un evento paradójico, lo que va a empezar a empeorar las mioclonías matutinas y pues con ello todas las ráfagas, generando ya las crisis tónico-clónicas generalizadas. Listo, ya para terminar, tenemos este último caso, que es un hombre de 22 años que acude a urgencias por un episodio neurológico de 40 minutos de evolución. Refiere que comenzó a notar luces parpadeantes brillantes en su campo visual derecho, seguidas por un intenso hormigueo en la mano derecha que subió hasta su cara, lo que provocó que se trabara al hablar, así lo refería, por unos minutos. Al interrogatorio aclara que las luces se expandieron lentamente en forma de zigzag durante 20 minutos y el hormigueo tardó de 15 minutos en llegar a la cara. Al remitir estos síntomas, inició con una cefalea frontal izquierda. El examen neurológico actual y la TAC de cráneo son normales. Entonces, la pregunta para este caso es, al evaluar a este paciente en urgencias, ¿cuál es el diagnóstico correcto basado en la evolución de sus síntomas? A, es una crisis epiléptica focal porque presenta síntomas visuales y sensitivos seguidos de dificultad para hablar, conocido como disfasia. B, es una crisis epiléptica focal porque el dolor de cabeza, cefalea, es un síntoma que solo ocurre después de una convulsión. C, es una migraña con aura porque los síntomas avanzaron de forma muy lenta y sucesiva a lo largo de 35 minutos, lo cual no ocurre en una epilepsia. O D, es una migraña con aura porque la crisis epiléptica nunca afecta la vista ni provoca hormigueos en el cuerpo.
Listo, entonces la respuesta es una migraña con aura porque los síntomas avanzaron de forma muy lenta y sucesiva a lo largo de 35 minutos, lo cual no ocurre en una epilepsia. Bueno, antes como de empezar a hablar un poquito de la respuesta, considero que es como pertinente hacer como un repasito de la migraña, sobre todo pues de la migraña con aura. Entonces, pues recordar que la migraña pues es un dolor de cabeza que da como crisis de 4 a 72 horas, que tienen unas características específicas, que se pueden cumplir dos de cuatro, que son las principales, que es una localización unilateral, de calidad pulsátil, de intensidad moderada a severa y que se agrava con actividad física rutinaria como caminar o subir escaleras y que puede tener al menos una de las dos que son náuseas o vómitos o fotofobia y fonofobia simultáneas. Y en esto tenemos pues la migraña con aura. Importante pues recordar que la migraña con aura pues es que se haya tenido dos crisis que cumplan pues los criterios, que sean síntomas de aura reversibles. Los síntomas de aura son un montón realmente. Pueden ser visuales, que son realmente los más comunes, que es cuando empiezan a haber destellos o conocidos como escotomas. Eh, También pueden haber diferentes tipos de aura como sensoriales, como alteraciones en el lenguaje, motores. También pueden haber hemiplejías que a veces suelen confundirse muchísimo con accidentes isquémicos transitorios o incluso con ACVs. Entonces, tener en cuenta como este tipo de cosas y también estos tipos de aura también pueden llegar a confundirse con epilepsias. En el caso pues de este paciente que veía lucecitas, puede llegarse a confundir también con algunas crisis focales donde se afecta la corteza visual, donde también pueden llegar a ver luces. Entonces es importante saber distinguir como el tiempo de progresión del aura. Entonces el aura, pues normalmente en las migrañas, estos síntomas tienen que durar aproximadamente 5 minutos o más, o sea, que dure más de 5 minutos y que cada síntoma dure entre 5 a 60 minutos y después de esto del dolor de cabeza que pues tenga las características que ya les mencioné. Sin embargo, puede que estas características no se cumplan al pie de la letra. Muchas veces pasa que no tiene como toda la característica, pero igual uno tiene que ir como viendo realmente pues si se asocia más a una migraña o algo tensional, pero pues en el caso cuando hay aura pues siempre va a ser migraña. Entonces ya teniendo como un panorama un poquito más de lo que es la migraña, pues vamos a recordar que lo que es como tal el aura es una depresión cortical propagada. ¿Qué es una depresión cortical propagada? Es una onda física de despolarización celular eh, de inhibición que se arrastra por toda la superficie del cerebro. La característica principal de esto es su extrema lentitud, pues porque se desplaza a una velocidad de apenas 2 a 5 milímetros por minuto. Entonces, pues al iniciar en el lóbulo occipital, que es toda la corteza visual, el paciente pues va a ver estas luces de zigzag que en este caso pues tardaron 20 minutos en expandirse a medida de que la onda iba propagándose. Entonces, pues conforme a la onda avanza físicamente hacia el lóbulo parietal, pues es donde ya empieza el hormigueo en la mano. Esto pues se demoró casi como 15 minutos en llegar hasta la cara. Entonces, pues la característica especial de esto es el tiempo de progresión. Finalmente, pues cuando ya toca las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo, el paciente experimenta esta disfasia transitoria que dice que se traba al hablar. Y pues es como una progresión pausada pero sucesiva a lo largo de los minutos que duró esto. Cuando ya pues se apaga como toda esta tormenta química, ya se activa todo el sistema trigémino vascular, que pues ya se libera todas las sustancias inflamatorias que pues causan toda la dilatación de las arterias y ya desencadenan lo que es la cefalea de la migraña. Pues la diferencia principal de esto es que las crisis epilépticas van a utilizar las redes de comunicación normales del cerebro.
que son pues la sinapsis y los axones. Entonces la electricidad en una convulsión sí va a correr a través de estas conexiones a las velocidades rápidas, esto es en milisegundos. Es lo que nos va a diferenciar uno realmente ver si es una cefalea con una migraña con aura o una crisis epiléptica por la duración de esto. En el caso pues de las epilepsias, esto sí se va a dar en cuestión de segundos. Y ya, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Creo que Dale, Carol tiene una Carol, si vas pregunta. a preguntar. Carol, ¿vas a Oli, preguntar? ¿ahí me escuchan? Hola. Sí. Bueno, pues más que una pregunta es que pues me quedó la duda con el último caso porque, o sea, totalmente es la C, porque pues sí es muy migrañosa, pero es que yo siento que pues igual, es que no sé cómo preguntar, cómo decirlo, es que normalmente para dar el diagnóstico igual de la migraña con aura necesita que sean al menos 2 episodios. O sea, para que sea migraña deben ser 5, pero sé que para las que sean migrañas con aura al menos necesita 2. Entonces, yo creo que es más como algo académico de que si nos llega a salir como algo así en el concurso, es importante saber que ese diagnóstico debe ser al menos con 2 crisis. Sí, tienes toda la razón en eso. Solamente que este caso incluso lo tomé un poquito como de cuando roté en Samaritana, que era un caso muy parecido, de una paciente que llegó así como que ella decía que ella tenía crisis epilépticas, pero no sabía discernir si realmente eso era una crisis epiléptica o era una migraña. Para ella ya no tenía migraña, pero pues solamente con ese episodio que ella refiere esa vez, entonces pues ya se sabía como que realmente era una migraña. Pero sí tiene razón, realmente para uno categorizarlo desde la parte académica, obviamente sí tiene que tener al menos 2 crisis. De que tenga 2 crisis, pues ya ahí sí se categoriza. Pero pues como el objetivo del caso era como diferenciar como de la crisis epiléptica a la migraña con aura, pero tienes razón. Tal vez sí debí poner eso en el caso como para realmente aclarar esa parte. Gracias, Carol. Listo. Nada, de nuevo muchas gracias Angie. La sesión estuvo muy bien preparada, muy chévere, aprendimos cositas, quedó todo muy claro, pudimos repasar lo que habíamos visto la semana pasada. Y pues nada, muy chévere como que podemos discutir y aprender de pues esto en un rato como tan ameno. Entonces pues lo que les había mencionado, de pues que vamos a hablar un poco de... Ah, bueno, se va a terminar la grabación primero, antes de ponerme a echar chisme. Y ya, está.